Estru- El mundo de las plantas, la estructura de las plantas. El nuestro es un mundo lleno de toda clase de seres vivos. Lo compartimos con muchas y diferentes clases de organismos. Y de todos estos variados vecinos, ninguno es más importante para nosotros que esas maravillas de la naturaleza, las plantas. Hoy vamos a aprender algo acerca de cómo se unen y cómo sus diferentes partes cooperan para ayudarlas a sobrevivir. Aquí hay un diagrama de una típica planta. Como pueden ver, está compuesta de tres partes principales: raíces, tallos y hojas. Estas partes trabajan juntas como un equipo coordinado para ayudar a la planta a llevar a cabo la tarea de vivir. Comencemos por ir a la base de las cosas, las raíces. Al ser una de las tres partes principales de cualquier planta, las raíces les son útiles de varias formas importantes. Una de ellas es ayudar a mantener a las plantas en su lugar, anclándolas con firmeza. Le brindan apoyo y ayuda para mantenerse derechas. Sin sus raíces de apoyo, un viento fuerte hubiese derribado a este gigante del bosque hace años. Las raíces sirven también como sistema de alimentación de la planta. Lo hacen absorbiendo el agua y los minerales del suelo en el que la planta crece. Las raíces tienen muchos y diminutos pelos. Estos pelos de la raíz aumentan el área de superficie de la misma y son muy eficientes en su tarea. El agua y los minerales que las raíces absorben son entonces transportadas a través de la planta por un sistema de células huecas especiales que forman tubos llamados tejido xilema. Otras células especiales forman también tubos llamados tejido floema, que transportan el alimento que se fabrica en las hojas hacia todas las partes de la planta. Mientras que las principales funciones de las raíces son anclar a una planta en su lugar y absorber agua y otras sustancias, ellas también ayudan en otros sentidos. Por ejemplo, en algunas plantas, tales como las zanahorias y las remolachas, las raíces almacenan algo del alimento que sus hojas fabrican. Esta reserva de alimento sirve para alimentar a las plantas en épocas de escasez. Otras plantas, tales como esta enredadera, producen raíces que se aferran a cualquier cosa que ayude a sostenerlas en su interminable ascenso hacia el sol. La mayor parte del tiempo, cuando miramos a las plantas, no pensamos en sus sistemas de raíces, tendemos a ignorar lo que está bajo el suelo. Pero las raíces de algunas plantas crecen hasta alcanzar dimensiones impresionantes. Tomen por ejemplo a los árboles mezquita. Son comunes en áreas desérticas del sudoeste norteamericano. Rara vez de gran altura, estos árboles no se elevan mucho por encima del suelo. Sin embargo, ellos compensan eso con lo que pueden lograr bajo tierra. A algunos árboles mezquita se les encontraron raíces que llegaban a 56 metros de profundidad. Por supuesto, ellos necesitan estas largas raíces para encontrar todo el agua posible en las profundidades de su hogar en el desierto. Algunos tipos de pastos comunes también pueden desarrollar sistemas de raíces que no son para menospreciar. Se ha estimado, por ejemplo, que una sola planta de pasto puede tener hasta 14 millones de raíces individuales. Esas son realmente muchas raíces, ¿verdad? Por lo regular, las raíces están conectadas a la segunda parte principal de la mayoría de las plantas, el tallo. A los tallos de los árboles los llamamos troncos y ramas. Los tallos, como veremos, ayudan de varias formas importantes a las plantas de las que forman parte. Por un lado, los tallos les sirven como esqueleto. Forman y sostienen sus hojas
y las mantienen altas donde puedan alcanzar la luz del sol. Los tallos unen también las raíces y sus hojas. Son una parte importante de su sistema de transporte. El agua pasa a través de ellos en su camino ascendente desde las raíces a través del tejido xilema hasta las hojas, y el alimento desciende desde las hojas a través del tallo en el tejido floema hasta las raíces. Aquí hay un corte transversal de un árbol común. Parece muy simple, pero realmente tiene una estructura muy compleja. Como en el caso de las raíces que vimos antes, el agua asciende hasta las hojas a través del tejido xilema y el alimento desciende hasta las raíces a través del tejido floema. Además de sostener a una planta y unir sus raíces y hojas, los tallos también las ayudan de otra manera. Una de las más importantes es el almacenamiento de agua. Y en ninguna parte esta habilidad de almacenar humedad es más importante que en el desierto. Allí pueden pasar meses o hasta años hasta que llueva. Y para las plantas, tales como estos cactus, la capacidad de almacenar agua a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte. Los cactus sobreviven en el desierto utilizando los blandos centros medulares de sus tallos como depósitos. Cuando de vez en cuando caen infrecuentes lluvias en el desierto, las raíces de los cactus rápidamente absorben toda el agua que pueden. Ellos luego almacenan el precioso líquido en sus tallos que se expanden como un acordeón gigante para hacerle lugar. Hasta ahora hemos visto lo importantes que los tallos son para las plantas que los producen. Además, los tallos de muchas clases de plantas son también útiles para nosotros. La paja y el heno están compuestos, por ejemplo, de los tallos de plantas forrajeras. Y aquí tenemos esta especie, la canela, que está hecha de la corteza interior seca de los tallos del árbol del mismo nombre. Sin embargo, de todos los productos que derivan de los tallos de las plantas, ninguno es más importante para nosotros que la madera, que se corta de los principales tallos de los árboles. Aquí vemos un corte del tallo principal de un árbol pequeño o tronco, como habitualmente lo llamamos. Su tosca cubierta exterior se llama corteza. La corteza ayuda a proteger a las plantas de algunos invasores posiblemente fatales, como varias clases de hongos y distintos insectos voraces. Y aquí entre el floema y el xilema es donde encontramos la delgada capa de células vivas llamadas el cambium vascular. Cuando las células que forman el cambium vascular se dividen, el tallo se hace más grueso, produciendo nuevas células, xilema y floema. El xilema que se forma durante la época de crecimiento está representado por anillos anuales. Podemos saber la edad de un árbol contando estos anillos. Los científicos también pueden saber mucho sobre el clima y las precipitaciones anuales examinando estos anillos. Hasta ahora hemos hablado acerca de los sistemas del anclado, apoyo y transporte de las raíces y tallos de las plantas. Ahora le toca el turno a las hojas. Dentro de ellas tiene lugar la verdadera magia porque son la principal fábrica de alimento de una planta. El papel principal de todas las hojas es hacer alimento. Y esto es lo que hacen por medio del extraordinario proceso químico llamado fotosíntesis. Así es como funciona. Las raíces de la planta absorben agua del suelo circundante y las hojas absorben aire que contiene dióxido de carbono. Una vez en las hojas de la planta, el agua y el dióxido de carbono entran en contacto con un producto químico verde llamado clorofila. La clorofila está contenida en las células de las hojas, envuelta en diminutas estructuras parecidas a granos, llamadas cloroplastos. La luz del sol que cae sobre la clorofila brinda la energía necesaria para que tengan lugar las variadas reacciones químicas involucradas en la fotosíntesis. La fotosíntesis convierte el dióxido de carbono y el agua en los azúcares que son el alimento de la planta. El oxígeno es un producto residual de este proceso. Las hojas lo liberan en el aire.
Este es un elemento necesario para la mayoría de los seres vivos en la descomposición del alimento y la liberación de energía. El mágico proceso de la fotosíntesis para producir alimento que tiene lugar en las plantas es la base de casi toda la vida sobre la Tierra. Con el sol como fuente de energía, las plantas convierten la materia prima, dióxido de carbono y agua, en azúcar, el alimento básico que necesitan para vivir y crecer. Algunas de estas mismas plantas sirven luego como alimento a infinidad de seres, incluyéndonos a nosotros mismos. La energía del sol es almacenada en el azúcar, por lo tanto, la energía que nuestro cuerpo utiliza para permanecer vivo, crecer, caminar, correr, sonreír y pensar, proviene del sol. Hoy hemos conocido un poco más el mundo de las plantas. Hemos aprendido algo sobre cómo están constituidas y acerca de la extraordinaria reacción química, la fotosíntesis, que tiene lugar en todas ellas. Una reacción que no solo produce el alimento necesario para las plantas mismas, sino que es también la base de la supervivencia para casi todos los seres vivos sobre la Tierra.